Bueno, buenos días a todos y todas. En primer lugar, por supuesto, agradecer al Ministerio la invitación, agradecer la posibilidad de que en este evento podamos discutir desafíos, limitaciones, posibilidades, etcétera, de una política de hábitat. Yo quisiera, si se pudiera poner la imagen para empezar. Bueno, muchas gracias. Miren, como ustedes habrán visto, bueno, este es un evento que está diseñado bajo una serie de consignas que son muy claras, muy potentes, etcétera. Es un encuentro para construir acuerdos por un hábitat justo. Si ya parte de una definición estamos buscando, efectivamente estamos con un paradigma muy fuerte que es construir un mayor nivel de justicia en las políticas de hábitat, en la situación habitacional, en la calidad de vida de los habitantes de este país, y nos plantea a la mesa específicamente cuáles son los desafíos y posibilidades de una política de hábitat, no solo de vivienda, de hábitat, sostenible e inclusive, con lo cual está incorporando entonces a un mayor nivel de exigencia a estas cuestiones que vamos a discutir. Está incorporando dos categorías muy propias de lo que es el debate nacional e internacional sobre derechos humanos. Digamos, el debate nacional e internacional de derechos humanos hace de la inclusión y la sostenibilidad, es decir, de la igualdad en el territorio, su paradigma central. Este es el punto que el Ministerio nos propone discutir. Y yo quiero centrarme entonces en esta consigna, porque es la consigna que nos convoca a todos y a todas aquí, que nos convoca a reflexionar cómo construir esto o qué elementos deben ser parte de una construcción de un hábitat sostenible, inclusive, dialogado, porque nos está proponiendo construir acuerdos, y por lo tanto entonces me voy a centrar justamente en estas consignas para compartir con ustedes, no sé, 2, 3 cuestiones que me parecen centrales de manera muy, muy sintética. Y lo voy a hacer a través de estas dos líneas de trabajo, o dos postulados centrales de la presentación. Uno es la noción de hábitat como una noción que tiene un enfoque predominantemente en el territorio, es decir, el de superación de la vieja consigna viviendista, de la vieja consigna que limita la acción del Estado a proveer 4 paredes y un techo, tema que por otro lado todos y todas las que estamos acá seguro ya conocemos, seguro hemos transitado por este debate, y esta es una nueva perspectiva porque lo que cambió es la situación en la Argentina en los últimos años, y por lo tanto entonces cómo interpretamos esta vieja, antigua demanda de superar la consigna viviendista por una consigna de hábitat más inclusiva, más justa y sobre todo más abarcativa, en este contexto, es decir, de manera situada en el tiempo y en el espacio. Y en segundo término, voy a intentar incluir ahí cuál es la perspectiva de derechos para cumplir estas consignas que nos da el Ministerio. Es decir, la lógica, como ya dije, de vincular acuerdos con sostenibilidad y con inclusión. Digamos, estas son las pautas sobre las cuales me voy a centrar. La primera cuestión es entender, por lo menos desde donde lo vemos nosotros, y cuando digo nosotros estoy hablando de un colectivo conformado por las instituciones a las cuales pertenezco, por mis pertenencias
institucionales, que son la Universidad de General Sarmiento y que son los colectivos de hábitat, en este caso en particular de la provincia de Buenos Aires, que parten de la base de que la desigualdad... ¿Ahí? Sí, perfecto. Muchas gracias. Que la desigualdad y la precariedad en nuestro país y en América Latina son en gran parte el resultado de la articulación de dos temas que están teniendo un conflicto todavía y sobre todo muy principalmente irresuelto, que ese es el funcionamiento problemático, especulativo de los mercados inmobiliarios, sobre la cual un país capitalista como el nuestro se sostiene, se basa, etcétera, y la débil capacidad de intervención que han tenido históricamente las políticas públicas para intervenir en esos mercados. Acá hay un punto que es muy importante entender. Este problema no es un problema solo del mercado, no es un problema solo de las políticas, es un problema de la articulación de estos dos factores que son los principales factores que conforman el territorio. La articulación entre política pública y mercado inmobiliario. Digo, es en esa interfase, en ese vínculo en el cual nosotros nos situamos para entender la problemática que tenemos que resolver. Y es donde creemos que está ese desafío que nos plantea el Ministerio discutir. En cómo se articulan estos dos factores básicos para la construcción del territorio. De qué manera se articulan, de qué manera dialogan, pero que también dialogan de una manera crítica, porque ambos dos factores no tienen los mismos objetivos, no tienen la misma perspectiva, etcétera, y por lo tanto entonces es necesario construir un diálogo que va a ser siempre un diálogo con conflicto. Y esto es un punto también muy importante. Ese conflicto no es una anomalía de la política de vivienda o de la política de hábitat. Ese conflicto es connatural en cualquier tipo de construcción del territorio. Nosotros trabajamos en las subjetividades de ese conflicto, siempre, porque el conflicto entre política pública y derechos individuales es un conflicto permanente. Y esto es muy importante entender de que ese conflicto, vuelvo a insistir, no es una anomalía, sino que es el estado en el cual tenemos que trabajar. No es porque nos guste tener un conflicto, no es porque el conflicto además suponga confrontación. Supone que estamos discutiendo intereses diferentes que naturalmente van a tener puntos de vista muy distintos y alternativos. Entonces, en este punto es el que nos queremos situar. Toda la construcción del territorio es un conflicto entre estas dos cuestiones, entre el funcionamiento del mercado inmobiliario y el funcionamiento de las políticas públicas o las características de las políticas públicas. Y aquí una explicación que por lo menos nosotros queremos situar es de alguna manera cómo miramos ese conflicto. La mirada tradicional en América Latina de la inaccesibilidad que tienen los sectores medios y los sectores pobres al suelo y a la vivienda en nuestro continente y en nuestra Argentina ha sido explicado tradicionalmente desde una mirada en la que predomina la noción de pobreza. Es decir, tenemos una sociedad pobre que no puede alcanzar una vivienda digna y por lo tanto entonces lo que necesitamos es una política que tenga la capacidad de poder resolver ese problema de acceso a la vivienda. Y esto se explica, tener una mirada centrada en que la problemática está en la pobreza, implica vincular la persistencia de las situaciones de pobreza y sobre todo de las carencias sociales con altas demandas, unos ingresos insuficientes de la población, una inestabilidad laboral relativamente crítica, etcétera, que explica por qué una parte importante de nuestra población no puede acceder a la vivienda y al suelo. Esta mirada, este enfoque del problema que tenemos que enfrentar
bueno, para nosotros supone, o ha supuesto, perdón, históricamente, que efectivamente la respuesta a esta problemática mirada desde este lugar sea la construcción de unidades de vivienda como una política compensatoria que al mismo tiempo tiene un efecto, tiene un impacto de reactivación económica, de creación de empleo, etcétera, etcétera, y que por lo tanto el Estado tiene que suplir lo que el mercado no provee en términos de vivienda. Ahora, para nosotros esta mirada, este enfoque, es un enfoque cierto, pero insuficiente. Hoy por hoy, no solamente el problema de la inaccesibilidad al suelo y a la vivienda es un problema de pobreza, es también un problema nutrido de un conjunto de muchos otros factores, como por ejemplo normativas urbanísticas y de transacción y de comercialización con altísimos costos, unas normativas urbanísticas en general tremendamente atrasadas, con efectos obviamente de exclusión de las familias más necesitadas, un funcionamiento realmente del sistema financiero absolutamente inaccesible. Es también el resultado de políticas con escasos niveles de articulación o de articulación que todavía necesitan un fuerte impulso desde el Estado y sobre todo, y la evidencia empírica más importante de esto, unos altísimos precios del suelo. Los precios del suelo en la Argentina son absolutamente obscenos. Ya no es que los sectores pobres no pueden comprar un lote, no pueden comprarlo tampoco los hijos de la clase media de este país. Sin embargo, las políticas de vivienda, puramente de vivienda, no dan cuenta de esto. No dan cuenta de este conjunto de factores adicionales que explican a nuestro criterio de manera más amplia los problemas que tenemos que enfrentar y por lo tanto para nosotros es el desafío mayor que tenemos en los próximos años. Ampliar esa mirada a la cuestión de cómo controlar los precios del mercado del suelo absolutamente vergonzosos que tenemos en nuestros países y en nuestro país en particular, en dólares. Articularlo con políticas de financiamiento, articular las políticas en el territorio, como Carlos hace un minuto atrás nos comentó la articulación que algunos distritos hacen en su territorio de manera virtuosa, pero que esto sea una política del nivel que el Ministerio nos plantea, es decir, una política que parte de una discusión nacional de cómo se articulan, es uno de nuestros desafíos. Y es desde ahí en el cual a nosotros nos parece que la perspectiva que deberíamos asumir es pasar de una política de viviendas, de cuántas viviendas hacemos, a una política urbano-habitacional. Y ahí entra la perspectiva territorial a la cual hacía mención hace un minuto atrás, desde donde quiero comentar, desde donde quiero participar con ustedes en este debate. Cambio la política de vivienda por una política urbano-habitacional, por una política de hábitat, como nos convoca este seminario, que tenga además un abordaje mucho más diversificado de las respuestas que podemos dar y mucho más diversificado porque la demanda que tenemos es enormemente más diversificada, más allá de los esfuerzos de diversificación política que se han hecho, incluir el tema del alquiler, incluir muchísimas otras cuestiones que son absolutamente fundamentales. El alquiler es el elemento clave que explica la captura de la renta inmobiliaria de los especuladores en este país. No es un tema menor. No es un tema menor. En un país donde además, según la encuesta permanente de hogares, cerca del 30%, perdón, de las familias ya vive del alquiler, ya vive en alquiler, perdón. Y además, al mismo tiempo, unas políticas que tienen que reducir las altísimas tasas de especulación inmobiliaria que impiden, obstaculizan cualquier programa público de vivienda, cualquier programa público de hábitat.
Entonces, estos son los desafíos que para nosotros tenemos que asumir. Esta es la respuesta que por lo menos desde la mirada territorial, desde la mirada amplia del territorio, del urbanismo, etcétera, para nosotros es fundamental discutir. Vamos a pasar entonces a ver algunas características de cómo enfocar esto que acabo de decir con una perspectiva de derechos. Perspectiva de derechos que esta propia, vuelvo a insistir, convocatoria al seminario nos plantea cuando nos pone la inclusión y la sostenibilidad como categorías determinantes de las políticas de hábitat y los acuerdos. La cuestión de los acuerdos es un tema básico. Este ministerio va a tener en estos días también una reunión con el MINURBI y con CEPAL. Y desde CEPAL y desde el MINURBI, la discusión de cómo incluir las perspectivas de derechos en las políticas de hábitat es central. Todo el sistema de debate nacional e internacional está cada vez más regido por la idea de cuáles son los instrumentos, los mecanismos, los dispositivos para que efectivamente las políticas territoriales y las políticas de hábitat en general incluyan de manera más fuerte una perspectiva de derechos. Porque esas consignas que acabo de decir y que el Ministerio nos convoca hoy, sostenibilidad y a igualdad, son consignas de derechos humanos. Son consignas igualitarias, de igualitarismo puro y duro. ¿Cómo bajamos a tierra estas macroconsignas a cuestiones concretas y situadas, que en cada provincia van a ser diferentes, que en cada lugar de este país van a ser diferentes? Porque las políticas no son trasladables automáticamente sin la adaptación al sitio, sin la adecuación a las características propias de cada concepto. Y en América Latina tenemos una vieja discusión sobre esto, una vieja en el mejor sentido. Digo, miren por ejemplo el Consenso de Montevideo del 2013, que es la primera Carta de Derechos Humanos que toda América Latina firma, los 38 países de América Latina firman, y que incluye un punto extensísimo sobre política territorial y hábitat, por primera vez. Miren ustedes, en 2013, en 2015 aparece la Agenda 2030. No es otra cosa la Agenda 2030 que un conjunto de políticas públicas con perspectiva de derechos, que la búsqueda de unas políticas públicas cada vez más vinculadas a derechos. ¿Por qué? Porque el debate nacional e internacional es un debate que nos lleva a que, por lo que vamos a ser juzgados y juzgadas el día de mañana como funcionarias, como representantes de organizaciones sociales, como universitarios o no universitarios, etcétera, etcétera, no es por la cantidad de casas que hicimos, es por la sostenibilidad de los derechos que conseguimos con nuestras políticas, que es mucho más grande, que es mucho más amplia. Por eso vamos a ser juzgados. Porque además, también en la Argentina se discute la cuestión de la inclusión de derechos, de una política con inclusión de derechos desde hace 20 años. Desde hace 20 años. Y este es nuestro punto entonces. El Ministerio nos convoca a discutir esto, a cómo mejorar esa perspectiva de derechos en las políticas habitacionales, que vuelvo a insistir, no es una discusión local solo, es una discusión internacional, es una discusión regional, es una discusión profunda, es una discusión enormemente articulada con el resto de otras políticas como la de agua, como la de igualdad social, como la de el resto de las obras públicas, como Carlos Rodríguez comentaba recién, etc. Y otra experiencia que me gustaría ponerles a ustedes como parte de ese debate es que las organizaciones sociales también discutieron esto, y lo discutieron hace 10 años. Y sacamos un documento que se llama Consenso Nacional por un Hábitat Digno, que tiene 10 puntos, en el cual articula un conjunto de políticas con perspectiva de derechos,
con una visión mucho más ampliada de lo que se entiende por territorio. Las organizaciones sociales la hicieron en este país. Ahí tienen una imagen del documento. Ahí tienen una imagen de una discusión muy amplia. Y cuando digo un conjunto amplio de organizaciones sociales, estoy hablando de organizaciones sociales que cubrieron casi todo el país y que tenían estos tres vectores. La inclusión de la perspectiva de derechos, como ya dije, la diversidad de géneros que hace 10 años atrás emergía cada vez con mayor claridad, con mayor potencia, ya no como un poquito de pintura rosada a las políticas públicas, sino como un cambio sustantivo en qué hacer en el territorio, y que además intentamos, no con gran éxito porque era la primera vez y la verdad con bastante ingenuidad, esto es verdad, abordar la cuestión del hábitat rural y del hábitat urbano como luchas que no son iguales, que no tienen el mismo problema, pero que no pueden estar disociados porque tienen una enorme cantidad de vínculos. El lugar donde yo vivo, el conurbano, no se hizo de otra manera si no es con los desplazados del campo. Esos vínculos son los vínculos que nos unen entre política rural y política urbana. Y por lo tanto, en una demanda como la que nos hace el Ministerio de pensar el desafío de una política territorial de hábitat, bueno, la cuestión de la articulación entre dos problemas que, vuelvo a insistir, tienen distintas características, no son iguales, pero tienen enorme cantidad de vasos vinculantes, es un tema que también tenemos que incluir en la discusión. Estos son los 10 puntos con los cuales trabajamos, que no los voy a leer, y para el que pueda interesarle, además, esto está en internet, etcétera, etcétera. Es un debate muy importante la construcción de estos acuerdos, como nos plantea también el título de este seminario. Y la construcción de estos acuerdos, además de los acuerdos internacionales que mostré, de los acuerdos entre las organizaciones sociales y universidades y actores sociales relevantes en el territorio, etcétera, etcétera, bueno, va a haber que pensar cómo además nutre todo esto a los necesarios acuerdos entre organizaciones públicas, entre distintos estamentos del Estado, entre la recuperación de una plataforma de construcción de acuerdos en la diversidad de puntos de vista políticos, etcétera, que tiene este país. Un país federal que nos plantea entonces para construir estos acuerdos también una serie de interrogantes, etcétera. Termino diciendo entonces que efectivamente los derechos humanos tienen que ser una plataforma sobre la cual basar estos desafíos de política pública, estos desafíos de hábitat, porque básicamente tenemos que reafirmar, tenemos que volver a poner arriba de nuestros escritorios la idea de que efectivamente las políticas territoriales son una función pública. Y como función pública constitucionalmente dictada, como función pública tiene la obligación de garantizar los derechos colectivos por sobre los derechos particulares. Por eso los derechos colectivos, por eso hasta el mismo Papa dijo que el derecho de propiedad es un derecho secundario, porque antes están los derechos colectivos con los cuales tenemos una deuda. Claro que esto es un debate, claro que discutir el derecho de propiedad para privado, individual, para poner por delante los derechos colectivos, es un debate. Es un debate que vamos a tener que asumir si efectivamente queremos hacer un cambio sustantivo en las políticas de hábitat. Bueno, ahí les estoy mostrando y voy a ser mucho más rápido porque creo que ya están, no sé si ya está el tiempo, pero creo que sí. Algunas cuestiones que nos interesa plantear acá, es decir, cuál es el papel entonces del Estado en esta construcción de los acuerdos,
en un país federal, en un país con una enorme multiplicidad de puntos de vista, de autonomías que hay que respetar a rajatabla y a como sea, pero que al mismo tiempo necesitamos construir una plataforma de acuerdos en una política pública que claro que es responsabilidad primariamente provincial, pero que también nos convoca a pensar un proyecto de país que necesita fundamentalmente nutrirse de esta idea de derechos para poder llegar a acuerdos básicos y que nos convoca obviamente a un doble esfuerzo por llevar a cabo esta cuestión. Termino volviendo a una sentencia del principio. La desigualdad y la precariedad socioterritorial se explica por la articulación entre las características de los mercados inmobiliarios y las características y debilidades que todavía tenemos en la política pública. Es en ese vínculo en el que hay que asumirse para discutir estos acuerdos. Es en ese vínculo en el que hay que mirar cómo son nuestras ciudades como producto de lo que hemos venido haciendo. Esta foto, que espero que alcancen a ver todos y todas, muestra justamente una característica común, absolutamente común, de muchísimas de las ciudades de este país. Una enorme cantidad de suelo vacante, especulativo, que obliga cada vez más a irse más lejos, que obliga cada vez más a tomar medidas ambientales, urbanísticas, sociales. ¿Dónde van los pobres acá si esa tierra vacante está fuera del mercado? Van cada vez más afuera, van a los peores lugares. Eso no lo soluciona solo la construcción de vivienda, eso lo soluciona metiéndose en el mercado, regulando el mercado, interviniendo en los factores que son causales de esto. No podemos seguir operando solo sobre los factores resultantes, tenemos que operar sobre las causas. No podemos seguir atrás de este problema, no podemos seguir atrás de un mercado que sigue reproduciendo la especulación inmobiliaria como esta y muchísimas otras imágenes podrían mostrar, yendo por atrás de este problema. Porque si no, no vamos a llegar nunca. Porque si no, vamos a seguir encontrando censos que nos muestran que no estamos bajando el déficit. Porque si no, vamos a seguir encontrando estudios que muestran que tenemos cada vez más barrios populares, informales. Esto nos pone en un desafío máximo, que es cambiar la política de vivienda y adicionar a todo lo que se ha hecho y a todo lo bien que se ha hecho desde los institutos, desde el gobierno nacional, etcétera, una variante mucho más profunda de discutir las causas profundas con las cuales se construye este nivel de desigualdad y este nivel de insostenibilidad. Porque con esta ciudad que estamos viendo en esta foto, la forma de crecimiento de nuestras ciudades, como dice la placa, es ambientalmente insostenible o insustentable, socialmente excluyente, porque sigue expulsando a los pobres cada vez más afuera, económicamente ineficiente, porque nuestras pymes no pueden ser competitivas con este nivel de vacancia, con este nivel de precios altísimos del suelo, etc. Y además, fiscalmente insostenible. Para pagar esta ciudad necesitamos cobrar impuestos del primer mundo con una pequeña dificultad, que no estamos en el primer mundo. No hay cómo seguir pagando esta ciudad, no hay cómo tener una política fiscal sostenible en nuestras provincias y en nuestros municipios con este nivel de deterioro ambiental, social, urbanístico que el mercado inmobiliario nos impone. No hay cómo. No hay cómo seguir construyendo infraestructura para seguir habilitando suelo para todos esos terrenos vacantes que ustedes ven ahí. No hay cómo. Y tenemos que incorporar esto a la discusión profunda de qué hacemos en nuestras ciudades, en nuestras provincias, desde el gobierno nacional, etc. Nada, me voy a terminar porque ya es muy tarde. Tenemos que revisar, por lo tanto, entonces los paradigmas del urbanismo, de las políticas territoriales,
tradicionales, tenemos que romper con esa bipolaridad de, bueno, de que la política urbana es una política de orden, desorden, como si los pobres fueran desordenados. ¿De dónde sacamos eso? ¿Por qué compramos esas imágenes claramente liberales de orden, desorden, de formal, informal? ¿Quiénes son los informales en este país? En la provincia de Buenos Aires hay casi 2.000 barrios populares, pero hay más de 500 barrios privados sin un papel, más informales todavía. ¿Por qué los informales son los pobres? Lo que estoy tratando de decir es que tenemos que romper un conjunto de falacias para construir una política para cumplir con esto que nos propone el Ministerio de Igualdad, de Sostenibilidad, etc. Y para eso nos tenemos que meter con el suelo, para eso necesitamos movilizar las valorizaciones inmobiliarias, el ministro lo dijo hace un minuto atrás, el movilizar las valorizaciones inmobiliarias es un instrumento básico de política pública para financiar los derechos. Si queremos tener una ciudad con derechos, esa ciudad hay que pagarla y eso no lo puede seguir pagando el laburante, no lo puede seguir pagando a la pyme, tienen que pagarlo los especuladores. Muchas gracias.